Okay, my dear student, welcome to the English video. Today we're going to talk about two topics. Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos al video de la clase de inglés. Hoy vamos a explicar dos temas. Okay, but before it's very important to read the new situations. Pero primero es muy importante leer esta cita que tenemos aquí, que tiene relación con la amistad, ya que estamos en el mes del amor y de la amistad. La cita dice, be the type of friend you would like to have. Be the type of friend you would like to have. Sé el tipo de amigos que te gustaría tener. ¿Ok? Sé el tipo de amigo que te gustaría tener. O sea, aquello como que de lo que da recibe. Entonces, siempre piensa en eso, ser ese tipo de persona que a ti te gustaría que fueran tus amigos. Entonces, trata siempre de colocarte en los zapatos de tus amigos y la amistad es una relación muy bonita que debemos cultivar y cuando la cultivamos, la amistad dura para siempre, más allá de la distancia, de los espacios y del tiempo. ¿Ok? Comenzamos. Let's go. Showtime. Video de guía número 8 del grado sexto en el área de inglés y la asignatura de inglés. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a estudiar y a reforzar aquí con este video? Son past continuous, pasado continuo o past progressive o pasado progresivo. Son lo mismo, el pasado continuo y el pasado progresivo. Simplemente son dos maneras de llamarlo. ¿Ok? The comparative and superlative adjective. Los comparativos y superlativos que son adjetivos. Vocabulary jobs and parts of the house. Y un vocabulario de los empleos o trabajos y las partes de la casa. Ok, let's go to start. Vamos a empezar. The first topic is past continuous. El primer tema es el pasado continuo. Past continuous. Aquí tenemos la definición en español para que les quede muy claro. Es un tiempo gramatical, el pasado continuo o pasado progresivo, como ya les expliqué, son simplemente dos maneras de llamarlo, que indica una acción que se estuvo realizando en el pasado de manera continua. ¿Cómo así? Que tuvo un recorrido, comenzó en un momento y fue continuo hasta otro momento. Por ejemplo, la diferencia del pasado simple. El pasado simple sucede y ya, por ejemplo, ayer cayó un rayo. El rayo cae en ese momento y ahí terminó, ¿ok? Mientras si decimos, ayer estuvo lloviendo desde las 4 hasta las 8 de la noche, estuvo lloviendo durante un tiempo determinado de 4 horas. Ayer estuve estudiando 3 horas en la tarde, ¿ok? Entonces, el tiempo, el pasado continuo comenzó en el pasado, pero continuó durante cierta línea de tiempo. Ejemplo, María estuvo viendo televisión toda la noche. En inglés, Mary was watching TV all the night. El verbo to be en el pasado progresivo, verbo to be in past progressive. Es muy importante repasar la estructura del verbo to be porque hace parte, es un componente importante, funciona como un auxiliar en las oraciones en pasado continuo. Tenemos que el verbo to be in past is represented for two words. El verbo to be en pasado es representado por dos palabras, was, were. Ya sabemos que es un verbo irregular que significa era, o estuve, o estaba, o estaban, eran, ¿ok? Depende con el pronombre que lo estemos conjugando. Además, se utiliza como auxiliar en los tiempos compuestos, como es el pasado continuo. El verbo to be en pasado tiene la siguiente conjugación. El was lo conjugamos con I, she, he, it. I was, she was, he was, it was. Y el were lo conjugamos con you, we, and they. Aquí aparece el you dos veces porque recuerden que el you significa tú, usted o ustedes. ¿Ok? You were, we were, they were. Y tenemos el gerundio, la terminación ing, que es lo que hace cuando le agregamos la terminación ing a un verbo, se llama gerundio. ¿Ok? Entonces es un verbo más la terminación ing es un gerundio. Ing, esta terminación, se agrega el verbo principal en una oración para formar un gerundio o pasado continuo.
Esta terminación equivale al español del ando, endo y endo. Ejemplo, yo estuve leyendo mi libro de inglés. Es una acción que existe desde el pasado, pero que transcurrió en un tiempo lineal. I was reading my English book. Past Continuous Structure, la estructura del pasado continuo, los componentes, el orden que tenemos que hacer para formar oraciones en afirmativo, en negativo y en interrogativo. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos es pronouns o pronombres, el verbo to be, que puede ser was o were, porque son las dos palabras que representan el verbo to be en pasado, y vimos en la diapositiva anterior con qué pronombre lo conjugamos. El verbo con el gerundio, que es un verbo más la terminación ing y el complemento. Entonces aquí tenemos dos oraciones utilizando los dos verbos to be en pasado. ¿Okay? She was eating hot dog. Ella estuvo comiendo perro caliente. Carlos and Marcos were playing football in the park. Carlos y Marcos estuvieron jugando fútbol en el parque. Vemos pronombre she, pronoun, verb to be was, Jerome eating, and the complement hot dog. Carlos and Marcos son los pronombres, were es el verbo to be en pasado, playing es el gerundio, un verbo con la terminación ing, football in the park es el complemento. Ahí tenemos el orden de la estructura de una oración en afirmativo. Y aquí tenemos las tres partes, afirmativa, negativa, interrogativa. Ya miramos cómo hacemos oraciones en afirmativo y aquí tenemos un ejemplo con cada uno de los pronombres. I was playing, you were playing, he was playing, etc. Aquí utilizo el verbo en pasado continuo jugando, ¿ok? Como ejemplo. Para hacer oraciones negativas, lo único que hacemos es agregarle el not, el negativo, después del verbo to be. Lo podemos hacer de manera larga, was not, o were not, o de manera contraída, en contracción, was not or wasn't, were not or weren't. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los ejemplos. I wasn't playing, you weren't playing, he wasn't playing, we weren't playing. ¿Ok? It's easy. And for interrogative way, just change the position. We put the verb to be first. Para las interrogativas solo cambiamos la posición y colocamos primero el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be en pasado? Was, were. ¿Ok? Ahí el verbo to be está haciendo un auxiliar para hacer la pregunta. Was I playing? Estuve yo jugando. Were you playing? Was he playing? Was she playing? Was it playing? Were we playing? Were you playing? Were they playing? Con el mismo verbo to be que está haciendo las veces de auxiliar aquí, con el mismo que nos preguntan, con ese mismo vamos a responder. Were you playing? Was he playing? Yes, I was, or no, I wasn't. Yes, you were, no, you weren't. ¿Ok? Continuamos. Our second topic, nuestro segundo tema, son los comparative adjectives. Los comparativos, los adjetivos comparativos. Comparative adjectives. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que un adjetivo es aquel que califica, que le da una característica al sustantivo. ¿Okay? Es el que le da, lo describe, le da una descripción al adjetivo. ¿Okay? Y un adjetivo comparativo lo utilizamos para comparar personas, animales o cosas entre sí. ¿Okay? Para comparar dos cosas, dos animales o dos personas entre sí. Y esos adjetivos se califican en adjetivos cortos o adjetivos largos. Los adjetivos monosílabos, que son los cortos, por su pronunciación, como tenemos aquí tall, small, big, se forma el comparativo agregándole la ER al final de la palabra, al final del adjetivo. Tall, taller. Alto, taller, más alto. Esta terminación ER equivale al español de la palabra más. Small, que es pequeño, smaller, más pequeño. Big, que es grande, bigger, más grande. Aquí, en los adjetivos comparativos, utilizamos las reglas que ustedes conocen por ejemplo, cuando el adjetivo es corto y termina en vocal y consonante, se le duplica la última consonante. Como vemos aquí, tall, taller, small, smaller, big, bigger.
A todos se les duplica la consonante porque terminan en vocal y consonante. Esa estructura ya ustedes la conocen y además la tienen en la parte posterior de su libro. Cuando terminan los contenidos, están todas las explicaciones gramaticales. Los adjetivos largos, los que tienen más de 2 sílabas, se forma el comparativo con la palabra more. Se coloca antes del adjetivo. Beautiful, more beautiful. Expensive, more expensive. Antes del adjetivo colocamos la palabra more, que significa más, ¿ok? A los adjetivos largos. No pasa como los cortos, que le agregamos la terminación ER. Marta is more beautiful than Priscilla. Marta es más bella que Priscilla. Una comparación entre dos chicas. Como el adjetivo es largo, le colocó la palabra more antes del adjetivo. El than. Muy importante que tengan esta palabra muy clara y la diferencien del what, que no se confundan, porque el than lo utilizamos para decir que en los comparativos. Los adjetivos comparativos siempre van acompañados de than cuando comparamos dos o más personas, animales o cosas. Como vemos aquí en los ejemplos, María is taller than Richard. María es más alta, aquí vemos un adjetivo corto, taller, el adjetivo es tall, le agregamos la R porque es un adjetivo corto, than Richard. María es más alta que Richard. Entonces, ese than equivale al que para comparar. Sobre quién, a quién estamos comparando, con qué estamos comparando, ¿ok? Entonces significa que, pero solo para comparar, diferente del what, que es un que para hacer preguntas. My house is bigger than yours. Mi casa es más grande que la suya. My house is bigger than, aquí lo vemos, que la suya. Entonces es muy importante saber que siempre que vamos a comparar dos personas, animales o cosas, tenemos que utilizar esa palabra than. Y tenemos los superlative adjectives, ¿ok? Los adjetivos superlativos. El superlativo se diferencia del comparativo porque aquí es cuando vamos a comparar a una persona, a un animal o una cosa dentro de un grupo. ¿Ok? Lo voy a resaltar dentro de un grupo. No lo voy a comparar con otra persona o con otro animal o con otra cosa, sino él dentro de un grupo lo voy a resaltar. Y tenemos las reglas para hacerlos aquí. Los adjetivos monosílabos forman el superlativo siempre con un artículo definido de, ¿ok? Como es como el o la, más la terminación est, est con los adjetivos monosílabos que son los cortos, como fast, tall, ¿ok? Rápido, alto. The fastest, el más rápido. The tallest, el más alto. Entonces, cuando yo voy a resaltar que es el más rápido dentro de un grupo o el más alto dentro de un grupo determinado. For example, my brother is the tallest in the classroom. My brother, mi hermano, is the tallest, es el más alto in the classroom, en el salón. Mi hermano es el más alto en el salón. Estoy diciendo que él dentro de todo el salón es el más alto de todos, ¿ok? Entonces, para eso se utilizan los superlative adjectives, los adjetivos superlativos, para resaltar una persona, un animal, una cosa dentro de un grupo. My brother is the tallest in the classroom. Los adjetivos que tienen dos o más sílabas forman el superlativo siempre con el artículo definido de más la palabra most. Entonces, cuando el adjetivo es largo, tiene más de 2 sílabas, formamos el superlativo con the most. The most beautiful, the most expensive. The most beautiful. Cartagena is the most beautiful city. Cartagena es la ciudad más hermosa. O sea, estoy diciendo que es la ciudad más hermosa, más que todas las demás. Ahí no estoy especificando un grupo, pero la estoy resaltando que es la ciudad más hermosa. Ella le gana a todas las otras ciudades. ¿Ok? Puedo decir Cartagena is the most beautiful city in Colombia. O Cartagena is the most beautiful city in the world, en Latinoamérica, etc. Aquí tenemos el listado de los comparativos y superlativos, ¿ok? Por ejemplo, tall, el comparativo taller, el superlativo de tallest. Short, el comparativo es shorter, el superlativo de shortest. Nice, nicer, the nicest. Big, bigger, the biggest. Expensive, more expensive, the most expensive. Caro, más caro, el más caro.
Interesting, more interesting, the most interesting. Interesante, más interesante, el más interesante. Big, bigger, the biggest. Grande, más grande, el más grande. ¿Ok? Y además de eso, tenemos unos adjetivos que son irregulares. O sea, que ellos no se forma el comparativo, así sea corto o largo, agregándole una R o agregándole la ES superlativo. No, ellos cambian totalmente en su escritura y su pronunciación. ¿Cuáles son? Aquí los tenemos. Good, el comparativo better y el superlativo the best. Good, bueno, better, mejor, the best, el mejor. Bad, worse, the worst. Bad es el adjetivo, worse, el comparativo y the worst, el superlativo. Bad, malo, worse, peor, the worst, el peor. Many, more, the most. Much, more, the most. Far, farther, the farthest. Further, the farthest. Entonces, estos son los irregulares, los adjetivos que cuando vamos a comparar o hacer un superlativo, cambian en su escritura y en su pronunciación. No podemos decir good, gooder, goodest. No. Good, bueno, better, mejor, the best, el mejor. ¿Ok? Para resaltarlo en grupo, para comparar, y aquí está el adjetivo en su estructura base. Tenemos un vocabulario, parts of the house, jobs and occupation, ¿ok? Partes de la casa y empleos y ocupaciones. Garden, living room, dining room, kitchen, bedroom, bathroom, yard, balcony, roof, fireplace, garage. Doctor, teacher, lawyer, nurse, pilot, engineer, waiter, singer, housewife, fireman, mechanic, police, butcher, architect, writer, actress, manager, cook, son security guard, son algunos de los que vamos a utilizar en este periodo, este vocabulario, para trabajar con los diferentes temas. Chicos, espero que a través de este video les quede clara todas las temáticas que estamos trabajando. Vamos a tener el apoyo de los encuentros sincrónicos, de las guías y de los talleres. Acuérdense, la fecha de asignación es el día 7 de septiembre y la fecha de entrega, cuando ustedes tienen que enviarlo a través de la plataforma SM, es el día 21 de septiembre. Thank you so much, and we're going to finish with this quotation. Vamos a terminar con esta otra cita. Believe in yourself. Don't let anyone tell you that you can't. Cree en ti mismo, no permitas que nadie te diga que tú no puedes. Thank you so much, and bye bye.